¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Siempre es un gusto que nos acompañen y que además compartan nuestro trabajo. Eso, además de que nos estimula, nos ayuda a seguir adelante con este proyecto periodístico. Seguramente ustedes escucharon en días recientes que fue integrado un frente amplio opositor que pretendería disputarle la presidencia de la República a Morena y sus aliados en los comicios del 2024. ¿Quiénes integran ese frente amplio opositor? Bueno, los mismos partidos, los mismos dirigentes, las mismas organizaciones que se autonombran de la sociedad civil. Sobre ese frente amplio, sobre quienes lo encabezan y lo dirigen, es sobre lo que hablaré con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Están más acostumbrados a la derrota que a la victoria. La inmolación política está en su naturaleza. La tarea de derrotar a Morena y a sus aliados en los comicios del 2024 es una tarea muy difícil y compleja, por lo cual es natural que dejaran abiertos los espacios para administrar en forma discrecional y patrimonialista la derrota, para repartirse las migajas y nutrir las listas de candidatos a senadores y diputados de representación proporcional con los nombres de sus familiares, amigos, socios políticos y cómplices. En los más recientes 4 años han enriquecido las crónicas de los naufragios y sus biografías serán el referente del desastre de los partidos que coincidentemente han encabezado hacia el precipicio. A Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, su partido, el PRI, se le desmoronó en las manos en los últimos 4 años al perder 11 gubernaturas, entre ellas la joya de la corona, el Estado de México, la entidad con más población, presupuesto y potenciales votantes de toda la República. Como dirigente del PRI, Alito solo ha conseguido 2 tristes victorias y únicamente gracias a una pequeña ayuda de sus amigos. En 2022, el tricolor ganó en Durango, pero no lo habría logrado sin el respaldo de votos panistas y perredistas. Igual como sucedió en junio pasado del 2023, cuando el revolucionario institucional retuvo la gubernatura de Coahuila, también con la suma de los restos de votos que le quedaban al PAN y al PRD. Pero aún así, Alito está contento, pues empezó como dirigente del PRI el 18 de agosto de 2019 y pese a las reiteradas derrotas, fue ampliado su mandato hasta después de los comicios del 2024 por una estructura partidista que él impuso, que él manipula y que le sigue incondicionalmente rumbo al precipicio. La historia de Jesús Zambrano Grijalva en el PRD no es muy diferente, pues de lo poco que tenía su partido, ya no le queda nada. Llegó a la dirigencia del PRD el 29 de agosto del 2020. Ya el PRD había perdido la emblemática jefatura de gobierno de la Ciudad de México en los comicios del domingo 1 de julio del 2018 y había sufrido también duras derrotas en Tabasco y Morelos. En los 3 casos, el partido del Sol Azteca perdió contra Morena y sus aliados. Al PRD le quedaban 2 gubernaturas, que Zambrano Grijalva se encargó de entregar. En 2021 perdió Michoacán y en 2022 entregó Quintana Roo. Así, casi con las manos vacías, predica la unidad de la oposición contra quienes fueron sus antiguos compañeros. Sí, en la política el despecho también es un mal profundo que pudre las almas. La primera gubernatura que ganó el PAN en su historia fue la de Baja California. Ernesto Rufo Appel se convirtió en el primer gobernador de oposición en un régimen político que durante 70 años fue de partido único.
El PAN ganó los comicios del domingo 2 de julio de 1989. 30 años después, en 2019, el partido albiazul le entregó la gubernatura de Baja California a Morena y ese mismo año también fue derrotado en Puebla. Perdió 2 gubernaturas el PAN en el mismo calendario. Un año antes, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, en julio del 2018, el PAN también había perdido la gubernatura de Veracruz, la cuarta entidad más importante del país en población y potenciales votantes. Marco Antonio Cortés Mendoza llegó a la presidencia del PAN el 19 de noviembre del 2018. Al igual que sus actuales socios de PRI y PRD, su fortuna política está marcada por las derrotas. Durante los más recientes 5 años, bajo el mandato de Cortés Mendoza, el PAN ha perdido 6 gubernaturas y ha refrendado su permanencia en otras 3. En 2019, el partido albiazul perdió Baja California y Puebla. En los 2 casos cedió ante Morena. En el 2021, el PAN retuvo las gubernaturas de Chihuahua y Querétaro, pero ese mismo año perdió Baja California Sur y Nayarit. En el 2021, la oposición hizo fiesta, pues consideró como una gran victoria haber impedido que Morena obtuviera la mayoría calificada de 334 de 500 legisladores en la Cámara de Diputados Federal. Sin embargo, se negaron a asumir la catástrofe que representó que Morena ganara ese año 11 de las 15 gubernaturas que estaban en disputa. Como decíamos, el PAN logró conservar 2. La coalición aliada de Morena, integrada por Partido Verde y Partido del Trabajo, le arrebató al PRI el estado de San Luis Potosí, mientras que Movimiento Ciudadano se quedó con la gubernatura de Nuevo León. Pero en esa jornada del 2021, Morena se llevó 11 de 15 gubernaturas que estuvieron en juego. En el 2022, el PAN retuvo la gubernatura de Aguascalientes, pero perdió Tamaulipas y Durango. Aunque en este último estado quizás la caída no fue tan dolorosa, pues fue suya una parte pequeña del triunfo, al apoyar en coalición al candidato ganador del PRI. Las batallas perdidas por los mariscales de campo Alito Moreno, Jesús Zambrano y Marco Cortés le han permitido a Morena sumar las gubernaturas de 21 estados, a las que se agregan 2 gubernaturas de sus aliados, Morelos y San Luis Potosí, para llegar a 23 entidades en las cuales la administración y el partido de López Obrador impondrán su fuerte presencia territorial de gobierno y de influencia política electoral rumbo a los comicios del 2024. El próximo año estarán en juego 9 gubernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en poder de Morena, que también pretenderá retener las gubernaturas de Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco y Morelos. 2 gubernaturas del PAN estarán en juego, Guanajuato y Yucatán, en tanto que Movimiento Ciudadano arriesgará la gubernatura de Jalisco. A las dirigencias de PAN, PRI y PRD no les causa algún pesar que precandidatos de la oposición como los senadores Lili Téllez y Germán Martínez, así como el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, hayan declinado participar en la contienda interna por la postulación presidencial. Ni tampoco les importará si otros precandidatos más declinan en los próximos días o semanas. Tampoco les ha causado preocupación alguna a las dirigencias partidistas de oposición que hayan renunciado en masa
los 11 integrantes del Consejo Electoral Ciudadano, que tendría la encomienda de organizar una consulta nacional para elegir al candidato presidencial de PAN, PRI, PRD en el 2024. Renunciaron debido a que consideraron indebida la injerencia de los partidos políticos en sus tareas, que inicialmente se dijo que iban a ser plenamente ciudadanizadas. Lo que verdaderamente les interesa a las cúpulas partidistas de la oposición no es ganar la presidencia de la República, sino administrar las candidaturas para las 9 gubernaturas que se jugarán en 2024. Y por supuesto, las posiciones de representación proporcional en las cámaras de diputados federales y de senadores, donde seguramente ellos ya tienen bien apartados sus lugares. Y por supuesto, también deben estar reservados lugares para sus familiares, amigos, aliados y cómplices. Gracias por su gentil atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.